Segundo bloque de Espacio Futbolero, lo decíamos, nos metemos a hablar de la Liga Andalgalense de Fútbol, los resultados que se han estado dando el fin de semana por la primera fecha de la segunda ronda. Hablamos del empate de Vélez, el día sábado fueron los dos empates, Vélez a Conquija, Unión a Conquija Maggi, el Verde Amarela del Sur que trajo un importante punto desde las estancias, fue empate 0-0. Vélez que no pudo con la Conquija que comenzó mejor y que sin duda en el transcurrir de los minutos se fue diluyendo y se ha ido notando el estado físico, ¿no? En este caso fue empate entre el club Vélez Arfiel y lo que tiene que ver a Conquija de Chaquiago. Por otro lado, Maggi también que empató el día sábado, el gran triunfo y el batacazo lo dio Ferro que goleó a Rivadavia por 5-2. Tiro Federal y Gimnasia que le ganó al Gaucho en un partido parejo donde el Gaucho dominaba y quizás ha sido un poco más claro en cuanto al manejo de pelota, pero Tiro llegó y convirtió, no desaprovechó y se quedó con el triunfo por 2-1. El Gaucho que tendrá que trabajar y muchísimo en esta segunda ronda. Si habla y si sueña con una clasificación al Petit, a partir de las próximas fechas tendrá que ganar todo porque hay equipos que han utilizado una buena campaña en la primera ronda que no han podido clasificar, pero que la sumatoria de puntos es importante a la hora de definir, ya sea de que puedan salir los mismos clasificados de la primera ronda. En la segunda ronda se hará la sumatoria de puntos para ver quiénes son los otros tres clasificados al Petit. Nos metemos en la Liga Andalgalense de Fútbol, lo que sucedía el fin de semana, los resultados que se han estado dando. Fin de semana que se jugó sábado, domingo y el día lunes. Esto es lo que pasaba en la primera fecha de la segunda ronda. De la ciudad, suena tu mirada gris. La gente... Bueno, nos metemos en la primera fecha de la Liga Andalgalense de Fútbol, primera fecha de la segunda ronda del campeonato. Comenzaba el día sábado con el partido entre Aconquija, el Canario que visitaba al Fortín en cancha de Vélez. Comenzábamos viendo a Conquija, partido que culminó 0-0. En los últimos minutos lo sufrió a Conquija de Chaquiago. Supo mantener bien las líneas, le sacó un punto importante a Vélez que no se pudo hacer con el triunfo en su casa. A pesar de que Conquija comenzó bien los primeros minutos, creando más situaciones, siendo por ahí el que prometía en el partido. Vélez, con algunas jugadas esporádicas y llegadas que tenía, podía inquietar un poco al fondo de Aconquija de Chaquiago. El partido que iba a terminar 0-0, algunas jugadas del encuentro en esta primera fecha de la segunda ronda, el gol que le anulaban por posición adelantada a Darío Hueso que dejaba en el camino a los defensores y el arquero definía, pero el asistente levantaba el banderín, estaba en posición adelantada y Vélez iba a terminar empatando con Aconquija de Chaquiago. Fue 0-0 en esta primera fecha de la segunda ronda, se repartieron los puntos. En primera división fue 0-0, al igual que en tercera división, 0-0. En cuarta empataron 1-1, puros empates el sábado. Y en quinta venció Vélez por 5-0 a Conquija de Chaquiago. Otro de los partidos que se disputó el día sábado, que estaba previsto para el domingo, pero se lo pasó para el sábado, fue Unión a Conquija Maggi. En este caso fue empate entre el Estanciero y el Verde Amarela del Sur. Allá en las estancias se disputó el partido. Punto importante que sacó Maggi. 0-0 fue en primera división. En tercera ganó Unión a Conquija por 3-1. En cuarta fue triunfo también para el Estanciero por 4-0. Y en quinta fue triunfo para Unión a Conquija por 2-0. Nos vamos a ir a lo que sucedía ya el día domingo. El partido entre Tiro Federal y Gimnasia. Y el Club Güemes de la Banda. El Gaucho que visitaba el Glorioso. Lo ganaba Tiro en este caso al partido por 2-1. Jugó bien Güemes, le creó más situaciones, se adueñó del partido el Gaucho, pero Tiro cuando llegó supo lastimar y se quedó con el triunfo. El Glorioso fue por 2-1. Algunas de las jugadas del partido, para mí el gol se lo comió el arquero solo, estaba bastante adelantado. La definición del Boli Carrasana por arriba para poner las cosas 2-1 a favor del Glorioso, decretar el triunfo, partido que se disputó ya el día domingo. Lo curioso por ahí del partido es la vestimenta del árbitro, ¿no? Se presta para la confusión.
tendrán que rever la situación los árbitros. Los resultados, como les decía, en primera fue triunfo de Tiro por 2-1, en tercera fue triunfo de Gloriosos por 1-0, en cuarta también fue triunfo de Tiro por 6-0, en quinta fue triunfo de Tiro Federal y Gimnasia por 3-0. Mucho para trabajar para el Gaucho todavía, para lo que resta del campeonato. El que sí dio la nota fue el Club Ferro Independiente, ojo por ojo, goleada por goleada, dijo la ferroquina, después de haber perdido en la primera fecha en el inicio del campeonato, en la primera ronda ante Rivadavia por 5-2, acá la goleada fue por parte de Ferro, que le ganó a Rivadavia por 5-1. El día domingo, la goleada de la fecha, en primera división fue 5-1 a favor de Ferro, en tercera ganó Rivadavia por 1-0, en cuarta fue triunfo de Ferro por 4-1, en quinta fue empate 0-0. Los partidos del domingo y el día lunes para culminar esta primera fecha de la segunda ronda, la Academia que recibía al Santo prometió un partidazo y que al final se repartieron los puntos. El Santo no se pudo sacar la espina de aquella goleada académica en la primera fecha de la primera ronda, fue empate 1-1 en primera división. En tercera ganó San Lorenzo, en tercera ganó Racing, por 2-1, en cuarta fue de empate 1-1 y en quinta fue triunfo de San Lorenzo por 1-0 ante la Academia. Los resultados de la primera fecha de la segunda ronda del campeonato de la Liga Andalgalense de Fútbol. Por ahí estaban los resultados, ¿no? Empates, goleada, empates, más empates que goleada, le diría yo. El único que dio el batacazo, como lo decíamos, fue Ferro Independiente. San Lorenzo y la Academia. San Lorenzo que se quería sacar la espina del 6-0 en la primera ronda, en la primera fecha ante la Academia. No se pudo, empataron 1-1. Uno de los partidos que más prometía en esta fecha. Por otro lado, lo que tiene que ver también fue Ferro Rivadavia, que en la primera fecha también el que sufrió la goleada en este caso era el Club Ferro Independiente por 5-2 en aquella primera ronda, partido que se disputó en cancha de Rivadavia. Y en la segunda ronda dio vuelta la cuestión Ferro y terminó goleando Ferro por 5-1 a Rivadavia. ¿Cómo ha quedado la tabla de posiciones? Esto recién comienza, quedan 8 fechas por delante, pero ya hay algunos que se comienzan a perfilar en lo que ha sido este resultado de la primera fecha. Así han quedado las tablas de posiciones: primera, tercera, cuarta y quinta división. La tabla de posiciones en primera división la lidera el Club Ferro Independiente junto a Tiro Federal y Gimnasia, ambos con 3 puntos. Más abajo lo sigue San Lorenzo, la Academia, el Club Vélez Arfiel, Aconquija de Chaquiago, el Club Esportivo Maggi, Unión Aconquija de Las Estancias. Con 1 punto cada uno cierran la tabla el Club Esportivo Güemes y Rivadavia de Huaco sin sumar puntos. En lo que respecta a tercera división la lidera Unión Aconquija, Atlético Racing, Tiro Federal y Gimnasia y Rivadavia con 3 puntos. Lo sigue Vélez y Aconquija de Chaquiago con 1 punto. Cierran la tabla San Lorenzo, Ferro Independiente, Güemes y el Club Esportivo Maggi sin sumar puntos. Lo que tiene que ver la cuarta división, lidera el Tiro Federal y Gimnasia, Unión Aconquija de Las Estancias y el Club Ferro Independiente con 3 puntos. Más abajo San Lorenzo, Vélez, Aconquija de Chaquiago y Racing con 1 punto. Cierran la tabla Rivadavia, Maggi y el Club Deportivo Güemes sin sumar puntos. En quinta división lidera Vélez, Tiro Federal y Gimnasia, Unión Aconquija de Las Estancias y San Lorenzo de Huachachi con 3 puntos. Lo sigue Ferro Independiente y Rivadavia con 1. Cierran la tabla Racing, Maggi, Güemes y Aconquija de Chaquiago sin sumar punto. Las posiciones en las diferentes divisiones, lo que tiene que ver con la Liga Andalgalense de Fútbol. Será porque me esperas, nena. Ay, 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 ay. Ahí estábamos conociendo la tabla de posiciones en todas las divisiones luego de haberse disputado esta primera fecha el fin de semana. Algunos equipos que tendrán que trabajar, otros que lo vienen haciendo de la mejor manera y todo se verá con lo que se juega este fin de semana, porque el día sábado se juegan todos los partidos. Bueno, no todos, sino 4. Uno se jugará el día martes precisamente, pero los demás partidos se estarán disputando el día sábado. Tal es el caso de Ferro, que va a estar visitando al Club Racing por un lado, por otro lado estará Vélez Arfiel visitando al Club Esportivo Maggi, Güemes que estará recibiendo a Unión Aconquija de Las Estancias.
será en cancha de Club Ferro Independiente. Otro de los partidos será Rivadavia a Conquija de Chaquiago, que también se estará disputando, y Tiro San Lorenzo será partido que se disputará el próximo martes. Nos vamos a conocer, en este caso, el reconocimiento al jugador del partido, que fue en este caso el arquero de Conquija de Chaquiago en el partido del sábado. Hablamos con él, dialogamos con él, le entregamos el reconocimiento, conversamos un poco y analizamos un poco lo que fue el empate entre Vélez y Conquija. Esto es lo que nos decía el arquero del Canario. Hablamos de Gastón Ramos. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra, viajo. Nadie puede. Bueno, amigos, de esta manera hemos llegado a la segunda pausa. No hemos hablado de lo que tiene que ver la Liga Andalgalense de Fútbol, Zona A. Los partidos que se han disputado este fin de semana, tabla de posiciones, todos los detalles, se los hemos contado acá a través de Espacio Futbolero. Nos vamos a ir a una pausa, luego volvemos, nos queda la Asociación de Futbolistas Veteranos. Se ha disputado la sexta fecha el fin de semana pasado. Vamos a estar conociendo los resultados, tabla de posiciones, tabla de goleadores y próxima fecha. Todo esto en el próximo bloque. Pausa cortita, esto es Espacio Futbolero. Luego de las firmas comerciales, volvemos con más información deportiva. Para los finales.